Línea de tiempo y tabla comparativa. Minería ilegal en Ecuador, presentada por Ojeda Cristín Nicole y Varas Cristian Javier. Tenemos línea del tiempo. Comenzamos desde el año 2015. Tenemos Ecuador se posiciona como el 30º exportador de oro a nivel mundial. Tenemos que destacar que el país comenzaba a recibir atención como un potenciador mundial en la economía, especialmente debido a la riqueza minera en su territorio, incluyendo grandes depósitos de oro en las regiones amazonías y indígenas. Sin embargo, la mayoría de la minería era no informal y artesanal. Había preocupación sobre los impactos ambientales y sociales. De allí pasamos al año 2019. En el año 2019 tenemos que Ecuador ascendió al 9º lugar en exportación de oro, evidenciando un aumento significativo a la actividad minera. Tenemos, este aumento se atribuye a la gran actividad minera, tanto legal como ilegal. Fue una fiebre de oro que llevó un incremento a grandes inversiones en esos sectores. Así como aumentó las consecuencias mineras, también aumentó la gran desforestación en el lado ambiental y conflicto social, afectando a ciertas zonas originarias. De allí saltamos al año 2021. Tenemos la minería ilegal en el río Punino, Napo. Afecta a 185 hectáreas. Tenemos, pese a las dificultades mineras ilegal, el gobierno tuvo como objetivo hacer captar grandes inversiones, pero su objetivo fue criticado por la ausencia de normas legales y eficaces, y también sobre la vigilancia al pacto ambiental. Las comunidades originarias de ese sector de la Amazonía denunciaron que fueron violados por sus derechos al no obtener alguna pregunta o consulta apropiada acerca de su explotación a sus territorios. De allí tenemos febrero 2022. Esta fecha es las Fuerzas Armadas y la policía se llevó a cabo el operativo Manatí. Se observa nexos como prefectura de los ríos y se observa logotipos de GDA Provincial de Esmeraldas. Básicamente comenzó el primer operativo que anexó varias información acerca de tanto minería ilegal como ilegal, dando, por ejemplo, algunos registros más importantes destacada en esa fecha. De allí pasamos a mayo de 2023. La deforestación causada por la minería del río Punino se triplica, alcanzando 784 hectáreas. En este tiempo, estamos, en este tiempo comenzamos a estar los esfuerzos de las autoridades. Enfrentaron varios conflictos por intentar controlar la situación, ya que muchos mineros ilegales continuaban sus operativos en una forma clandestina. Los esfuerzos del gobierno para incrementar la seguridad y el control no lograban obtener resultados. La actividad ilegal sobre la minería continuaba sin cesar, ya que ellos llevaban a comunidades continuando sus amenazas a ciertos sectores originarios. De allí pasamos al año 2000, 2024, 15 de febrero de 2024. Tenemos la presencia y enfrentamientos militares ecuatorianos y guerrilleros colombianos que ocurre en Punino, resultando en la muerte de un colombiano y la incautación de armas. En esto tenemos la presencia de guerrillas colombianas que apoyaban a los mineros ilegales y amenazaban a las comunidades fueron confirmadas, lo que complica aún más la situación de la seguridad sobre esa región. Las comunidades locales se vieron obligadas a desalojar esas ciertas zonas por el conflicto armado en la zona de Punino.
insatisfecho por la situación, tanto por el clima y tanto por la falta de control estatal. Por último, tenemos el año 2024. Se reporta que la minería ilegal de Punino se ha acercado a más de 1.000 hectáreas devastadas y se confirma la presencia de disidencias colombianas en las AFRC en la zona. En este año, 2024, las comunidades originarias continuaban sufriendo por la insatisfacción de sus derechos. Básicamente violaban sus derechos sin tener algún resultado o alguna consulta. Utilizaban sus territorios, a lo que incrementó las tensiones y resistencia de las actividades mineras. Muy ilegal. Por último, la zona de Punino ilustró una complejidad al al contacto minero en Ecuador, ya que el progreso de la minería ilegal continuaba desafiando tanto a las autoridades policiales como a los habitantes locales. Listo. ¿Cómo se seleccionaron los eventos más importantes? Tomamos en cuenta ciertas informaciones recopiladas mediante fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes anónimas que hemos recabado durante el largo proceso de investigación. Tenemos en cuenta que cada fuente fue una pieza del rompecabezas, que cada pieza fue importante para recalcar y encontrar una investigación adecuada para este trabajo. Por último, tenemos la reflexión sobre los patrones o conexiones que se revelamos al organizar la información de esta manera. Básicamente, los patrones surgen a la estructura. Esta información representa un sistema en crisis. El sistema es un sistema decaído, un sistema vago, un sistema que no tiene una estabilidad fuerte. En la corrupción, es la ausencia e implementación de una ley eficaz, de una ley fuerte. Y básicamente es el crecimiento desmedido de actividades mineras ilegales. Perpetúan en un ciclo de explotación que impacta principalmente en las comunidades más desprotegidas, especialmente en las zonas indígenas. Yo, en cambio, les explicaré acerca de la tabla comparativa sobre la minería ilegal en las comunidades indígenas del Ecuador. Esta tabla está organizada en columnas, las cuales representan diferentes fuentes de información que recaban informes gubernamentales, testimonios de mineros y comunidades, además de los registros de concesiones mineras y mapas geográficos de las áreas afectadas. Cada fuente ofrece una perspectiva única sobre el impacto de la minería ilegal. Además, tenemos diferentes variables en filas que agrupan los datos según aspectos claves como el tiempo y el lugar de los hechos. Datos numéricos, los principales impactos en comunidades indígenas. También revelamos algunas implicaciones políticas, el crimen organizado y las consecuencias medioambientales. Y lo más importante es la respuesta del Estado. Al organizar la información de esta manera, nos damos cuenta de la estructura que nos permite ver los efectos de la minería ilegal desde distintos ángulos y comparar cómo cada fuente aborda estos temas. En resumen, esta tabla nos facilita no solo una visión general de la minería en el Ecuador, sino que también permite identificar rápidamente los puntos más críticos en el que todas las fuentes coinciden y aquellos en los que hay una información diferente. Gracias a esto obtenemos una imagen completa y detallada de la situación actual. Ahora vamos a hablar de cómo se organizaron estos datos en categorías claras. Primero, cada fila representa una categoría o aspecto clave del tema de la minería ilegal. Iniciamos con tiempo y lugar, describiendo un contexto temporal y geográfico. Después seguimos con los datos numéricos que muestran cifras concretas sobre el problema y los hechos principales donde se resumen los impactos críticos según cada fuente. En las categorías más específicamente tenemos el impacto en comunidades indígenas, que detalla cómo la minería ilegal afecta a las poblaciones locales. Las implicaciones políticas, donde se analiza la participación de actores políticos en este problema, y el crimen organizado, que plantea explorar las conexiones entre la minería ilegal y las redes criminales. Finalmente, contamos con categorías como consecuencias medioambientales y la respuesta del Estado, las cuales complementan la estructura de la tabla.
Cada una de estas categorías agrupa información de manera clara, permitiendo comparar los enfoques y datos que se ofrecen de cada fuente sobre el mismo aspecto. Esta organización en categorías nos ayuda a comprender mejor la complejidad del tema e identificar tanto las similitudes como las diferencias en la información que ofrecen las distintas fuentes. Ahora explicaré las similitudes que surgieron al realizar la tabla. En primer lugar, todas las fuentes coinciden en señalar el impacto negativo que causa la minería ilegal en las comunidades indígenas y en el medio ambiente. Hay consensos en que la minería ilegal causa contaminación de ríos, pérdida de biodiversidad y deforestación en áreas protegidas. Otro punto de coincidencia es la presencia del crimen organizado y la corrupción política. Tanto los informes oficiales como los testimonios y mapas reflejan que las redes de crimen organizado utilizan la minería ilegal para actividades ilícitas como lavado de dinero. Además, se mencionan a varios actores políticos y locales que participan o facilitan la minería ilegal, ya sea por soborno o complicidad. Finalmente, destacamos la falta de efectividad en la respuesta del Estado. Los informes y testimonios muestran que aunque se han implementado medidas como decretos y estados de excepción, estas acciones no han logrado frenar del todo el avance de la minería ilegal. Estas similitudes reflejan la situación crítica en la que el impacto ambiental y social es evidente y donde la falta de control y complicidad de ciertos actores empeoran la situación. Ahora voy a hablar acerca de las diferencias. Primero, notamos una diferencia en el nivel de detalle que ofrece cada fuente. Los informes gubernamentales y los registros de concesiones mineras tienden a ser más generales y cuantitativos, presentando datos como porcentajes de territorio afectado o el número de concesiones suspendidas. Por otro lado, los testimonios y entrevistas con mineros y comunidades representan un enfoque más cualitativo, que nos proporciona detalles personales sobre la violencia y las condiciones en las que viven los grupos afectados. También hay una diferencia en el enfoque temporal y geográfico. Mientras que los informes y registros abarcan datos que van desde el 2008 hasta el 2023, los testimonios se centran en experiencias recientes y los mapas muestran el crecimiento en áreas específicas entre 2020 y 2024, destacando la expansión en territorios indígenas y áreas protegidas. Y por último, nos ofrece la perspectiva sobre el rol del Estado, ya que este varía. Los informes gubernamentales tienden a resaltar las acciones y medidas adoptadas por el gobierno, mientras que los testimonios y mapas muestran que estas medidas no han sido suficientes para detener la minería ilegal en áreas protegidas. Las diferencias se basan en el nivel del detalle, el enfoque y la perspectiva. Nos permiten comprender la situación desde varios puntos y entender mejor los desafíos en el control de la minería ilegal. Como tenemos la conclusión. La organización de la información revela una crisis estructural donde las fallas de regulación, la corrupción y la falta de implementación efectiva de leyes están íntimamente conectadas. Las comunidades indígenas que deberán ser protegidas son las más afectadas por la minería ilegal, que no solo destruye su entorno natural, sino también su tejido social y económico. La intervención estatal, lejos de resolver el problema, a menudo agrava los conflictos, reforzando la percepción del gobierno prioriza intereses económicos y políticos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias por su atención. Esta fue nuestro tema investigativo realizado por el grupo número 1. Muchas gracias.